Bien, pues seguimos adelante. Hemos analizado un poquito cómo está la situación de Ciudadanos, tanto a nivel nacional como local. Ayer, ya lo hemos dicho, el propio Raúl Caro en redes sociales hacía pública su renuncia al acta de concejal. Después de ser alcalde, deja ahora de ser concejal. Ahora, bueno, pues correrá la lista de Ciudadanos y ya veremos a ver a quién le corresponde. Hay una lista establecida, pero no en todos los casos las personas que están ordenadas en esa lista les apetece o no les apetece ser concejales o concejalas, así que será a nivel interno. Ciudadanos, la gestora que ahora mismo está al frente de Ciudadanos, saben ustedes que la ejecutiva local dimitió en bloque hace no mucho tiempo, y hemos analizado también con Pedro Cientero esa situación. Pedro Cientero, que es uno de los 4 o 5 voluntarios que ahora mismo están, bueno, pues diseñando una estrategia de reflotación, de refundación a nivel nacional del partido, con el beneplácito de la presidenta Inés Arrimadas, que es quien lo ha propuesto, que así se haga, que sean los militantes quienes sugieran y quienes den forma a esa refundación del partido, hasta cambio de marca, no sé si dejaría de llamarse Ciudadanos, en eso está. Más tarde vamos a hablar con un joven talento de Linares que se llama Alejandro Antonio Salvador, que ha sido elegido, hoy mismo ha empezado la formación por la gran multinacional de la tecnología Huawei, o Huawei, llámenlo como quieran. Yo siempre he tenido, hace tiempo, tenía yo un móvil Huawei y le decía Huawei. No sé si la H es muda o no es muda, me da igual, pero que sí es una marca mundialmente conocida, de eso no cabe duda. Pues él es estudiante de doble grado de Ingeniería de Telecomunicaciones y aquí en Linares, en la Politécnica. Y hoy, como digo, ha empezado esa formación como ticker, que es un término que luego me tendrá que explicar. Él es ticker de Huawei. Y bueno, antes lo comentaba también así como en tono de broma, como diría mi abuela, ya ha entrado ahí, ha metido cabeza en Huawei, doble grado, las habichuelas ya las tiene ganadas. Sí, señor. Señor González, don José, amigo Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. He anunciado que iba a venir nuestro informante de cabecera, con respecto a la educación. Comienza el curso escolar, comenzó para los docentes el día 1, días de claustro, días de reuniones, de preparación, de aunar esfuerzos, bueno, pues entre todos, decir vamos a por otro curso más, un curso que antes lo comentaba yo, en esto no tiene, vamos, que es cierto sí, pero que va a ser un 30% más caro que el año anterior, eso ahí están los estudios que lo dicen, por aquello de la inflación y demás. Pero vamos a centrarnos en Linares, a ver cómo arranca este curso escolar 2022-2023. Él es secretario provincial del FESIE, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, sindicato de la enseñanza concertada, pero los datos que aquí se dan, evidentemente, son tanto para la pública como la concertada sostenida con fondos públicos. ¿Las perspectivas para este curso? Pues me hubiera gustado decir otra cosa. Ya me va a decir que no son complicadas, buenas. Complicadas. Y eso que la pandemia de alguna forma empieza a estar superada. Sí, porque eso ya no va a ser las clases no tendrán restricciones, no, en teoría, ¿no? Sí, solamente hay unas instrucciones de salud, de la Consejería de Salud y la Consejería de Educación, ahora ya llamada Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Si esto cambia siempre de nombre, ¿no? Ahora, con el nuevo gobierno andaluz, ya no es Consejería de Educación, sino de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Lo que decíamos, las instrucciones salieron este verano y solo se mantiene un poco la higiene personal, geles, la ventilación cruzada. ¿La ventana abierta también en invierno? Sí, se aconseja, se recomienda la ventilación. No es recomendación, evidentemente. Vale. Pero el mascarilla del interior del aula, ¿no? Solamente el alumnado o el profesorado con algunas características específicas, pero no hay mascarillas, no tiene por qué haber entrada escalonada, como en estos 2 años. Posiblemente pues todo el alumnado entrará a la misma hora. Se intentará en todo lo posible usar los espacios al aire libre,
pero todo son recomendaciones, como te he dicho. Volverán las reuniones con los padres, a ser posible en espacios amplios, salones de actos, pero ya te digo, no hay restricciones, solo recomendaciones, y esas se centran en higiene, limpieza y ventilación cruzada. En los autobuses, evidentemente, en los transportes escolares que lo use, sí hace falta la mascarilla, pues igual que en el taxi. ¿Y entonces la complejidad dónde radica? La complejidad, pues que es que aquí no paran los políticos, no paran. Vamos ya por la 9ª ley educativa. Tengo yo curiosidad, ¿cuál es la que la implantada este año? ¿Cuál es? A medias, será la LOMLOE. ¿La LOMLOE? LOMLOE. Es la que ahora, en este curso escolar, se empieza a aplicar en los cursos impares de primaria y secundaria y bachillerato. ¡Qué lío! En infantil, para toda la infantil. Espérate que yo... Sí. La ley CELA, ¿te acuerdas? Sí, la ley CELA, la que decía que los niños no son de los padres, ¿no? Sí, que ahora está en el Vaticano, creo, esta señora. Sí, no son de los padres. ¿Me ha dicho los cursos impares? Sí, este año entra en vigor la reforma educativa, no enésima, la 9ª, en 40 años. Sí. Imagínate cómo estamos ya el profesorado de reforma educativa. 9 leyes, ¿no? En 40 años, 40 y tantos años, ¿vale? Yo creo que esto ya está pasando de claroscuro. Sin consenso, como todas. Sí, claro, evidentemente. Evidentemente, sin consenso. Sí. Y si te das cuenta, hacer las cuentas, pues aproximadamente cada vez que entra un nuevo gobierno de distinto signo político, modificación de la ley orgánica de educación, que estamos hablando de leyes orgánicas. Sí. Y rápido, porque como se acaba, por si acaso no salgo en las próximas elecciones, pues rápido, sin consenso ninguno, y ahí está. No es porque lo diga yo, sino todos los sindicatos, todas las acciones, todo el mundo considera que se está haciendo de una forma muy precipitada y que este año se debería de haber aplazado su implantación de esta 8ª, 9ª reforma educativa. Porque claro, cuando se impone de esa forma una ley es porque se esperan resultados más positivos. ¿Y lo están dando o no? Bueno, ahora van a empezar los impares, los cursos impares. Lo veremos, bueno, yo creo que no lo vamos a ver, porque en cuanto que cambie el gobierno se modificará. Una ley necesita una proyección. A Pedro Sánchez ya lo ves fuera tú, ¿no? No de tiempo yo veo que pues, si hay una traslación de lo andaluz a lo nacional, evidentemente hay una modificación sustancial a nivel nacional, pero bueno, eso es una opinión muy personal. ¿Y los cursos impares cuáles son? Porque claro, en infantil entra la reforma educativa en toda la etapa de infantil. En toda la etapa, ahí no hay cursos impares. Pero luego ya empiezas primaria, primero, tercero y quinto. Claro. Y secundaria, la ESO, primero y tercero. Bachillerato, primero. Con una ley. Claro, los cursos ¿Y pares. segundo con otro? Los cursos pares mantienen los currículum de la ley anterior, que era del Partido Popular, y ahora los cursos, sí, me estoy riendo así, los cursos impares tienen que entrar en vigor una ley del Partido Socialista. Claro, y toda la etapa de primaria, el niño o la niña que entre en primero, que entra con una ley, si se mantiene, vamos a suponer, en el caso de que se mantenga, en segundo ya es otro. Sí, el año que viene ya entrará definitivamente todos los cursos. Este año son los impares. Ajá. El año que viene ya entra, es decir, que este año empieza en primero, ya el año que viene ya en segundo. Vale, continúa. pensaba yo, digo, si vamos a esto ya, no. pues ya esto sería. Este año, por eso digo que este año es el más complicado de Esto todos. sería fastidiar por fastidiar. Claro. Ahora el profesor, según el curso que esté, tiene que tener un chic Exactamente. los LOE o un chic LOE o un chic no y hay sé profesores con dualidad, ¿no? Que pueden estar claro, evidentemente. Hay profesores que dan matemáticas en primaria y que dan en primero y en segundo. Claro. O igual en la ESO. Pobrecito. Claro, no ha dado tiempo a nada. Es decir, los decretos nacionales que desarrollan los LOE han salido en julio. No tenemos decretos andaluces que desarrollan la LOE. No tenemos los currículos, lo que se ha hecho es hacer unas instrucciones a prisa y corriendo, la Consejería de Educación, unas instrucciones de 500 páginas, donde un poco viene el desarrollo curricular. No hay libro de texto, evidentemente adecuado. Evidentemente el libro de texto no es la base, claro, pero sí es un elemento. Sí, por supuesto. Es un elemento que ayuda al desarrollo educativo y a la enseñanza-aprendizaje. Pero el libro adaptado a esa ley no hay. No hay, a día de hoy. Es un cambio metodológico profundo, porque de alguna forma se intenta la adquisición
a través no solo de conocimientos, cosas que están ya anticuados, esto simplemente basado todo en contenidos, sino una manera competencial, es decir, que tú tengas competencia para ser ciudadano europeo, ciudadano español, donde tengas competencia digital, donde tengas competencia bilingüe, donde se trabaje por proyectos. Ya algunos centros están en ello, pero realmente no ha habido tiempo para una formación del profesorado adecuada a este nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje a través de destrezas. Estamos todos convencidos que el sistema, no de la última ley, sino hace 20 años, todo era memorístico y contenido, evidentemente. Ahora tiene que ser una enseñanza muy significativa, es decir, que lo que aprendas lo uses, sirva para algo. Estamos hartos de ver a los niños que dicen, bueno, ¿esto para qué? ¿Vale? Incluso todavía a esta altura, dice, ¿el inglés para qué? Si yo no voy a salir de Linares. Gente obtusa, evidentemente, pero igual que el inglés, la matemática, lo que sea. Es decir, que hay un cambio metodológico muy profundo y un cambio ideológico también. Antes había que aprenderse la famosa ley de los reyes visigodos. Los visigodos, y bueno, ya que yo tenía su importancia por entonces, ¿verdad? Claro, ahora lo que hay que hacer, bueno, aparte de que... ahora quizás se profundiza más en la vida de cada uno de los reyes, ¿no? O se interrelaciona, pero y los valores de cada uno. Antes era la lista, sí, eso pero no, de memoria. No tiene sentido, evidentemente, todos coincidimos. O sea, lo digo casi en broma, ¿no? Pero digamos que era la metodología por entonces que nada tiene que ver con la que hay ahora. En eso sí se ha avanzado, lógicamente. Es un aprendizaje por competencia, de destrezas. De alguna forma lo que queremos es que en lo que el alumno vaya aprendiendo lo interrelacione con, es decir, los ríos, pues habrá que interrelacionarlos pues, con elementos geográficos, con la sequía, con el cambio climático o con lo que sea, pero no la lista de ríos o la lista de ríos. Sí. Con sus afluentes y todas esas cosas. Y lógicamente también los contenidos, como el gobierno central pone un 50 o un 60% de los contenidos, pues ha quitado, por ejemplo, estamos hablando de historia, ha quitado mucho, se ha centrado en la historia contemporánea, olvidando la historia anterior, desde la edad moderna. Dependiendo de qué ideología tiene el partido que gobierna. Es complicado, es complicado. Y ahora entra otro partido a gobernar y la historia la cambia, ¿no? Sí, cambiamos. Entonces, por eso digo, una gran preocupación a la espalda de los profesionales, como siempre, a la espalda de los profesionales, y que realmente, pues bueno, como siempre saldremos airosos, hemos salido airosos de la pandemia, hemos conseguido clases burbuja, hemos conseguido que no sean transmisión los centros educativos de la pandemia, y ahora, pues lógicamente, no es la primera ni es la última, pero sí, que es desagradable tener que ir cada X tiempo diciendo, ahora otra vez tenemos que modificar nuestros esquemas de enseñanza-aprendizaje, que son positivos, sí, pero se le ha pedido por activa y por pasiva al gobierno central, muchísima gente, que se aplazara un año la implantación, porque no daba tiempo. Los decretos nacionales, como te digo, han salido este verano, entonces no ha habido tiempo de desarrollar. Como saben, estamos en un sistema autonómico donde las comunidades autónomas incorporan un 40 o un 50% de los contenidos y de las metodologías, entonces no ha dado tiempo a hacer nada. Ahí estamos y seguro que, como siempre, estamos acostumbrados los profesionales a echarnos a la espalda 1, 2, 3, las reformas que hagan falta. Sin duda. Pepe, al margen de las leyes, el mapa escolar en Linares, ¿cómo queda? De todo he sabido que hay un déficit de natalidad, el índice ha ido bajando, no sé si ahora subirá periódicamente, año tras año, no lo sé. Hace no mucho tiempo dábamos el dato de nacimientos en el Hospital Comarcal San Agustín, comarcal. Pero bueno, era una subida importante, se consideraba, hombre, algo pillaremos también aquí en Linares, me imagino, ¿no? Algo beneficiará y habrá más alumnos y alumnas para próximos cursos. Pero ahora mismo ese déficit se ha extrapolado a las aulas, hay menos alumnos. Otra vez te digo, complicado. Complicado, una situación complicada. En concreto, pues cuando se cerró la escolarización, para este año empezar los niños de 3 años, que es un poco lo referente, pues lógicamente se ofertaron 610 plazas. Es decir, hay 20 centros educativos en Linares. De segundo ciclo infantil. De segundo ciclo. 3, 4 y 5 años. 3, 4 3 años, 5, pues los otros ya se quedan habitualmente, si empiezan en un centro, pues bueno, salvo algunas circunstancias. Entonces, en 3 años se ofertaron 610 plazas y se han ocupado 411. Si restas 200 plazas, 200 pupitres, 200 mesas se han quedado vacías, se quedan vacías. Complicado.
muy complicado. Una ratio muy baja, evidentemente, la natalidad sigue bajando, claro, una cosa es, como tú dices, los nacimientos en la comarca y luego en la realidad, nacieron, los que tenían que matricularse, nacieron 430, se han matriculado 411, es decir, se han perdido 20, se han ido, sí. 20 familias. Sí. Pueden nacer aquí, pero luego las familias... Claro, los padres dirán, hombre, una ratio mucho más pequeña, pues mejor para mi hijo porque es una atención incluso hasta más personalizada, ¿no? Si quiero decir, claro. Dice, si en el aula de mi niño hay, no sé, dependiendo si es pública, concertada, me da igual, hay 12 niños... Pues no es igual que 25, las cosas como son, ¿no? Sí, pero claro, tenemos el riesgo de esta nueva ley CELA que ha quitado en su terminología para planificar la estructura de la ciudad, de la oferta educativa, ha quitado el concepto de demanda social en esta ley CELA. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para planificar las administraciones no tienen por qué tener en cuenta la demanda social, la demanda de las familias. ¿No? Cosa que la ley anterior sí había y es lo que nos salvó. Si tú recuerdas, en 2013 el gobierno andaluz de aquella época intentó cerrar centros con alumnos. Y el Tribunal Supremo le dijo, usted no puede cerrar centros con alumnos porque hay demanda social. Y la ley orgánica que había en ese momento reconocía como elemento de priorización y como elemento de estructuración la demanda social. Ahora ha desaparecido ese concepto. Entonces podríamos encontrarnos con situaciones desagradables en cuanto que sea la administración la que decida, como intentó el 2013, sí. Este centro se queda con una línea, este centro se queda con dos, y le quitó una línea aquí o una línea allí. Tanto públicos como concertados. Evidentemente. Claro, a los concertados se les retira el concierto, evidentemente. Quitar una línea, ser un centro de dos líneas, pues quedarse con una sola línea. Es decir, un aula. La mitad del profesorado iría al paro. Eso este año ya no pasa, pero con la ley, esta es una de las... lo peor que tiene esta ley de educación, que ha borrado el concepto de demanda social, y creemos, los que somos defensores de la libertad de elección de centro y de libertad de la familia y la libertad de enseñanza, que tienen que ser las familias las que elijan. Y si ese factor no se tiene en cuenta, pues es un tema muy complicado. Igual que eso, lógicamente, pues establece que la infantil se ofertarán plazas públicas suficientes, la infantil del 0 a 6. Volvemos a la ley CELA. Primer ciclo y segundo ciclo. Dice que las administraciones ofertarán plazas públicas suficientes para escolarizar en esa etapa. Al decir públicas, está dejando fuera los concertados. Los concertados, ¿vale? Aunque somos un sistema educativo público andaluz, aunque somos centros sostenidos con fondos públicos, cuando se habla de plazas públicas, se habla de plazas públicas, por desgracia. Sí, pero ya se limita a lo que son colegios públicos. Entonces ahí hay dos bombas de profundidad de esta reforma educativa que puede influir en la planificación posterior. En este curso escolar, que ya estaba la ley en funcionamiento, en Andalucía se han suprimido algunas unidades concertadas, se han suprimido algunas unidades públicas, pero no ha tenido demasiada importancia o calado. Es decir, en la provincia en la ciudad de Linares se han mantenido todos los centros educativos. En algunos, 3, se han hecho aulas mixtas para que no desaparezca el centro, cosa que, bueno, pues, de alguna forma no está mal en cuanto que... En infantil, claro, 3, 4 años unir, sí. Igual que se hace en los centros rurales. Sí, es una fórmula para mantener el centro. Son centros pequeñitos de Linares públicos que las familias pues prefieren un centro de otras características, tanto público como concertado. ¿Eso se hubiese consentido en un colegio concertado? Si estás por debajo, de la... No existe esa posibilidad hoy por hoy en la concertada. Si estás por debajo de la media de alumnos que tiene la pública, te retiran el concierto. Y se ha hecho, con muy pocos centros, en toda Andalucía. Sí. Actualmente ha sido en Cádiz y algunos en Málaga, pero no en Málaga capital. Sí. Sino pero normalmente no se está por debajo de la pública. No, claro, evidentemente, porque la pública, por desgracia, está muy mal el número de alumnos. Es decir, la ratio de alumnos en la pública, por desgracia digo, está en 13 niños en Linares, en 3 años. 13 la media de la pública. De 3 años. ¿Y de la concertada? 19 y pico, 20. Con casi 7 puntos. La demanda social, lo que estábamos hablando. Son casi 7 puntos. La libertad que tienen los padres para no se debe cerrar ni un centro público ni un centro concertado, pero que habrá que reestructurar de alguna forma. No sé si algún gobierno
se pondrá a ello, porque lógicamente eso supone, no es una cuestión de Linares, no es una cuestión de la provincia, sino una cuestión a nivel andaluz, establecer ratios más bajas para determinadas zonas especiales preferentes, como puede ser Linares, y que no pase absolutamente nada. A día de hoy lo único que se hace es mantener esos centros y lógicamente que no intente cerrar ninguno, porque contarán con nuestra total y absoluta oposición. Aquí ahora mismo en Linares, Pepe, en la pública hay aulas mixtas. Hay 3 centros con aulas mixtas. Hay 3 centros con aulas mixtas, vale. Que a lo mejor en total suman, sí, puede, 10 alumnos. Puede haber hasta 15, depende. Es decir, hay centros que se han visto en la oferta educativa, pues ofertaban 4 plazas para completar con los que tenían de 3 años, que pasaban a 4. Ya. Y en los mejores tiempos, la pública también pues llegaba a... Hemos estado en años en que había 700, 800 alumnos. Claro. Y faltaban clases por todas partes. Eso digo, o sea, la pública y todo, pues tenía sus 25 alumnos, 20, 25 alumnos por clase. Entonces, y ahora hay clases que son mixtas con 3 cursos de infantil. Igual pasa en el infantil 03, los centros de educación infantil, porque claro, no hay niños. Y ahí el sistema es distinto, ahí lo que se hace es se le da ayuda a las familias. Las plazas que se ofertan, si son centros, todos son adheridos al plan de ayuda a las familias, pues reciben 240 euros para los gastos, lo recibe directamente el centro, y dependiendo de la renta de la familia, o pagan el 100%, o pagan el 50%, o no pagan nada. Pero claro, en un aula de 0,3, en las cunas, los que se llaman 0 años, son 8 niños lo que puede haber. Pues hay 4, por ejemplo, los ingresos son la mitad. Claro. Pero el técnico está allí, la luz está allí, la calefacción está allí. Por supuesto. ¿Vale? O en 3 años, o en 2 años, que son 20 chiquillos, si tienes 10, pues lógicamente, realmente creemos que en el 0 a 3 años hay que tender a concierto educativo, igual que existe de 3 en adelante. Los centros de educación infantil apostamos para garantizar los salarios y garantizar la continuidad de los centros, que se hagan los conciertos educativos igual que existen en primaria, en secundaria o bachillerato. ¿Y qué posibilidades veis de Bueno, estamos en ello. Primero hay una promesa electoral incumplida del Partido Popular, que iba a concertar los bachilleratos. Recuerdas que el año pasado lo hablamos, pues siguen sin estar concertados. Hay 2 centros en Linares que tienen oferta de bachillerato privado, 4 dentro de la provincia, que no lo hemos comentado, que no es ningún estipendio. Entonces, de alguna forma, vamos a empezar por lo menos o por arriba o por abajo, o cambiar el sistema, porque realmente creemos que hay que concertar desde los 0 años hasta los 18, es decir, que haya una enseñanza totalmente gratuita desde el bebé hasta los 18 años del adolescente. Es nuestra propuesta, y con eso coincidimos muchísima gente. ¿Vale? Vamos a ver, el nuevo gobierno andaluz tiene mayoría absoluta, como te he dicho, incorpora... ¿Y voluntad? ¿Tiene voluntad? ¿Crees que tiene voluntad para hacerlo? Bueno, el primer gesto a mí me ha descuadrado muchísimo, te digo el gesto. Bueno, hay una dirección general, que alguna gente lo ha criticado, que es Dirección General de Planificación y Centros, era hasta ahora, y ahora se llama Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada. El hecho que aparezca enseñanza concertada a alguna gente le ha puesto nervioso, pero vamos, es que esa Dirección General de Planificación de Centros llevaba todo lo que es la enseñanza concertada. Es más, el director general de la Dirección General de Planificación y Centros es el mismo que había desde el PSOE. El mismo desde el PSOE, este señor lleva, lo conozco, y lleva... O sea, las direcciones generales no cambian. Por eso te digo que las perspectivas han mantenido este gobierno del cambio ahora ya definitivo, que antes era coalición, ha mantenido la Consejería de Desarrollo Educativo, que se llama ahora, ha mantenido a 4 directores generales del gobierno anterior. Como sabes tú, antes Educación lo llevaba Ciudadanos, pues ha mantenido, pero en caso concreto de este señor, con todo mi respeto, viene de la etapa socialista, pero de los años 90, es decir, que ha estado ahí metido en todo. Por lo tanto, ellos, la explicación que están dando es que necesitaban un curso tranquilo, empezar un curso tranquilo, y esta gente tiene experiencia, ya ves si tiene experiencia. Y que de alguna forma, pero no han puesto fecha para hacer los grandes cambios que desde nuestro punto de vista supone un gobierno distinto, ¿no?
Sí, claro que se tendría que haber hecho notar ya, evidentemente. Se ha introducido enseñanza concertada, que ya vuelve a existir, ha tenido muchísimas críticas, pero es que las funciones de esa Dirección General de Planificación de Centros siempre ha estado. Porque tiempo para cumplir esa promesa de que todos los institutos, digamos, donde se imparte bachiller estén concertados, ha habido, ¿no? Por ejemplo, ha habido. Porque eso tampoco, no creo que sea un trámite, un trámite al centro concertado que no tenía concertada el bachiller, decir, usted ya no va a cobrar usted más a su alumna. No, eso se hace en una orden, en la orden de conciertos, todos los años en el mes de diciembre sale la orden de conciertos. ¿Está en funcionamiento? Sí. Claro, yo entiendo perfectamente que se concierten los bachilleratos que estén en funcionamiento ahora mismo, no que ahora aparezca. Bueno, eso se podría hacer después, pero primero los que tienen demanda social, porque están funcionando perfectamente, son los primeros que se debían de concertar. Pero como eso, pues nosotros ha sido muy decepcionante, nosotros en los profesionales de la enseñanza concertada, ha sido muy decepcionante, y creo que en la pública también, muy decepcionante este último gobierno andaluz, el pasado, porque no ha habido avance en nada, ni para las familias. Es decir, seguimos con los mismos problemas y desventajas de las familias que elijan un colegio concertado. No tienen ayuda a comedor, no tienen ayudas a transporte escolar, no tienen ayuda a aula matinal, a un montón de proyectos educativos solo son para la pública, cosa que me parece muy bien, pero si todos pagamos impuestos, todos tenemos. Por supuesto. En cuanto a los profesionales, seguimos enroscados en miles de demandas judiciales porque consideramos que se nos ha pisoteado nuestros derechos y estamos luchando en los tribunales. Todo eso ha habido la paradoja en la última legislatura que nos daba la razón el Parlamento andaluz. Es decir, han salido proposiciones no de ley, claro, eran no de ley, es decir, donde se instaba, se aconsejaba al gobierno, pero donde los partidos que gobernaban no han dado la razón y nos han dicho que sí, que tenemos derecho a la paga por antigüedad de la empresa, que teníamos el concierto de bachillerato, que había que dar un complemento retributivo para el personal de administración de servicios. El Parlamento ha aprobado esas PNL, esas proposiciones de ley, y luego el consejero o la consejería o el gobierno no hacía caso omiso, no hacía caso. Entonces, estamos un poco expectantes. Lógicamente vamos a dar, como siempre antes se decía, los 100 días de... Sí, pero un proceso ganado, quiero decir, o sea, porque te está saltando que sí, que no es una ley ni un decreto, es una proposición, pero aún así se la está saltando, ¿no? Sí, bueno, es que las proposiciones de ley se insta al gobierno a hacer esto, se insta, se aconseja, pero no es de obligado cumplimiento. Pero de alguna forma estaba la contradicción, que los mismos partidos que mantenía el gobierno nos daban la razón en el Parlamento y luego el gobierno en sí no hacía nada para esas grandes desigualdades que existen. Porque aquí está claro, hace falta, pero bueno, es que ya no sabemos cómo hacerlo, un pacto por la educación, vamos a hacerlo en Andalucía. Lo hemos propuesto muchas veces, vamos a hacer del un pacto se lleva hablando toda la vida. Más que del puerto seco Linares, por poner un ejemplo, Toda la vida. Es decir, que vamos a coger lo que nos une, que es muchísimo, pero dejarnos a los profesionales que lo hagamos, y luego la sociedad que lo haga, y luego se lo damos a los políticos. A buscar algún sitio, el Consejo Escolar de Andalucía podría ser un órgano donde se pudiera debatir los elementos básicos de un pacto educativo andaluz. Que hay 4 temas que nos separan, vale, eso lo dejamos apartados, pero intentamos que esta metodología o esta enseñanza por competencia es correcta, creemos todos que sí, pues venga, la ponemos y eso ya mantenemos la gratuidad a los libros de texto, evidentemente. Que el tema de la religión es conflictivo, lo dejamos aparte, vamos a coger los elementos que nos unen, que son muchísimos. Sí, y a empezar a andar, claro, evidentemente. Pero aquí, si no, cada vez que haya un gobierno, le pasa claro, el gobierno andaluz es menos drástico en cuanto a oponerse al gobierno central, pero fíjate la Comunidad de Madrid, está ahí absolutamente todo oponiéndose, y en algunos casos la justicia le está dando la razón. Y Cataluña, fíjate Cataluña. Y fíjate con el 25% de los catalanes, es decir, realmente es complicado. Entonces la situación en Andalucía, pues estamos expectantes a ver estos primeros pasos. Hoy, por ejemplo, ahora mismo se está presentando la nueva consejera a todo el ámbito educativo, en distintas reuniones. Se está firmando ahora mismo un aumento de refuerzo de profesorado COVID, pero que es de apoyo, profesor de apoyo, llevamos ya varios años, pero es la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, que van reduciendo cada... O sea, no van a ser tantos como otros. No, empezaron por 1.500, el año pasado fue 700, este año va a ser 400 y pico.
Con eso, lógicamente, con 10 o 12 horas que le pueda corresponder a un centro para apoyo, realmente hay que plantearse que las plantillas, sobre todo en los centros concertados, están muy bajas. Hay unas atenciones educativas que no había antes. La pandemia ha pasado factura a muchos alumnados, y a muchos profesorados que está psicológicamente regular. Ha habido muchos casos este año de profesorado que con estado de ánimo, igual que hemos estado en la familia. Claro, eso ha afectado. Entonces necesitamos una reestructuración de las plantillas y realmente no se puede ser un profesor por aula y un poco más. Necesidades educativas especiales hay cada vez más. Esos alumnos hay que atenderlos de forma especial, con buenos profesionales. Claro, lo que supone un refuerzo, evidentemente. Lo que son los refuerzos. Entonces, ahora mismo se está firmando un refuerzo de plantillas, lo hemos firmado FESIE por responsabilidad, pero no porque realmente eso vaya a solucionar el problema que tiene la educación en Andalucía. Ellos, lógicamente, lo van a vender como quieran venderlo, pero es la mitad de la mitad. Es decir, que realmente... y esas plantillas deberían de ser estructurales, es decir, hacerlas plantillas en su término exacto, es decir, que formen parte de los claustros. Y además, también, lógicamente, no podemos olvidar al personal de administración y servicios. También necesita un complemento autonómico y unas plantillas, porque nadie estipula, en ningún sitio se estipula que cuántas aulas tiene que barrer, pongamos el ejemplo, una limpiadora. No está puesto en ningún sitio. Igual que se pone que un profesor tiene que dar aula 25 horas de clase, que esa es otra. En la concertada estamos a 25 horas lectivas, dando clase 25 horas. En la pública... en secundaria están a 18. Claro, cuantas menos horas, mejor preparación. ¿Cómo se hace esto? Pues a casa, de tu casa, trabajo a tu casa. ¿Que los resultados son buenos? Excelente. Es decir, que nosotros, nuestro alumnado, no puede haber queja y ahí están los resultados de selectividad de nuestros alumnados. Sí, pero hay un sobreesfuerzo también. Hay un sobreesfuerzo tremendo por parte de los docentes y no docentes de la concertada. Claro. Que en fin, que ya he metido un poco yo mi tema, Antonio, sí, pero es que creo que como gobierne quien gobierne, esto no se soluciona, pues realmente creemos que estamos llegando... No, es que hay mucha, que ese debate pública, concertada, al margen ya de la libertad que tenemos todos para elegir y demás, pero es que luego hay aspectos en los que bueno, sufren muchas carencias de atención administrativa, de atención política, la concertada con respecto a la pública. Sí, por desgracia. Eso es así, quiero decir, eso es hasta indiscutible, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues es lo que habría que ver también, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que eso es una realidad. ¿Por qué un niño que va a la concertada no puede tener una ayuda para el comedor? ¿Quién debe de contestar a eso? ¿Quién contesta por esto, por esto y por esto? No hay nadie que conteste. Sí, lógicamente son esquemas ideológicos los que predominan, como te he dicho. Pero si es que los esquemas ideológicos quedan al margen y quedan relegados o deben de quedar relegados cuando se está hablando de un sistema público. Ahí está el esquema ideológico. En el que está también la concertada, porque está sostenida con fondos públicos. El esquema ideológico que dice que la concertada es subsidiaria, que bueno, en su momento con el boom demográfico hizo falta y que ahora pues se cierren los colegios. Eso está por desgracia, minoritaria, pero ahí está, quitar la demanda social en la ley orgánica va por ahí. Sí, va camino de ello. Va camino de ello. El decir que la educación infantil se cubra con plazas públicas va por ese camino, que lógicamente son bombas de profundidad que ponen en peligro nuestros puestos de trabajo. Que nosotros seguimos, que yo empecé a trabajar en el año 86 y eran los mismos problemas, y se han solucionado algunos, pero que siempre el riesgo ha estado ahí. Entonces, en un pacto educativo donde digamos, no, somos todos servicio educativo público. Y no hay diferencia. No podemos competir. Podemos ayudarnos entre los centros. Pero la competición, eso, hace 20 años no existía ese tema de competir. Que son ellos quienes generan precisamente ese conflicto entre la pública y la concertada, con todo este tipo de discriminaciones hacia la concertada, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos. Un año más, creo que si repetimos los discursos... Eso te iba a decir, no me cuenta nada nuevo, nuevo. Salvo los datos de escolarización, no hay avance, que va cambiando. Pero Pepe González, no sé si cambiar de informante... O cambiar realmente que el sindicalismo ha fracasado totalmente. Bueno. Pues estamos ahora luchando mucho porque haya orientación en los centros. Ahora acaba de firmarlo la Comunidad Valenciana,
que haya orientación en infantil y primaria, con personal. Sabes tú que en Andalucía la orientación solamente está como tal, o los orientadores están en secundaria, sí, porque vienen de los presupuestos generales del Estado, no por otra cosa. Pero en infantil y primaria están los equipos de orientación educativa, los EOE. Sí. Y en Linares tenemos buenos amigos, tanto tú y yo, de los EOE, pero son totalmente insuficientes para atender a la gente. Entonces, muchas comunidades autónomas están creando orientadores, lógicamente sufragados con dinero público, para que los centros tengan sus propios orientadores. Y los EOE sean un poco los orientadores. Pues eso, cualquiera me discute que la orientación es imprescindible desde infantil, ¿verdad que nadie me lo discute? No, que no. Pues nada, pues no hay orientación. Bueno, hay los EOE que realmente están desbordados, y sí, claro, son profesionales, claro, muy buenos profesionales, sí, pero realmente, igual que tú me pones ahora en la feria, un camarero para 5.000 personas, pues imposible atenderlo, ¿vale? Entonces, claro, hay elementos clave que no se han modificado en la educación, pero claro, eso también para la pública, es decir, que la orientación es imprescindible para todo el sistema educativo. Y un equipo de orientación externa, que son los orientadores que hay en los EOE, no dan abasto. ¿Y qué hace la familia? Pues van a un gabinete tal, se buscan la vida, por desgracia. No se avanza en educación. Y así está la sociedad. Y así estamos. Por desgracia. Y la situación es esta. Además, de un año para otro, sota, caballo y rey, salvo los datos, pero las reivindicaciones de la escuela concertada siguen estando ahí prácticamente. Y la pública igual, sí. En algunos aspectos coincide con la pública, sí. Pero luego hay una serie de digamos que deficiencias de atención, déficit de atención de la administración hacia la concertada, que bueno, pues que no lo tiene la pública porque es pública, ¿no? Claro, es pública, ya está. Ellos dicen, o la administración dice, tú sabes que, Andalucía es muy grande. El presupuesto de la Consejería de Educación yo creo que es superior a, por ejemplo, a la comunidad murciana en su conjunto, ¿vale? Somos 8 millones de habitantes, ¿vale? Hay más gente, claro, hay más impuestos, pero hay movimiento. No me ponga a decir, es que esto es enorme, esto es... ¿vale? Sí, somos los que somos. Claro, démosle salida de soluciones. Somos los que somos. Y eso que algunos se están yendo. Y al final, seguimos siendo muchos. ¿Quién lleva a buen puerto todo? Evidentemente los profesionales que estamos detrás. Sin duda. Los docentes. La espalda, Antonio. Los docentes, sí señor. Y no docentes también, porque hay personas complementarias. Y el PAS, no se me olvide el PAS. Y psicólogos, orientadores, los pocos que hay, Yo los meto todos en el mismo, yo cuando hablo profesionales de la educación. De los docentes, exactamente, por no enumerar a todos, profesionales de la educación, me parece muy bien, así, y entran todos, y cada uno en su campo, pues está haciendo pues muchísimo más de lo que debe, precisamente porque esto se pueda mantener. Vamos a ver. Porque la situación es difícil. Pepe, que muchas gracias. Gracias a ti, cada año atenderme aquí, echamos un ratillo. Echamos un ratito, y que sean muchos años más. Bueno, que te pueda decir cosas interesantes. Que sean muchos años más. Normalmente, salvo excepciones, porque haya ocurrido, no sé, cualquier cosa excepcional, pues siempre hablamos de la escolarización y luego del inicio del curso, ¿no? Para que... Son los dos hitos importantes. Exactamente, dentro del año es lo importante. Y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Antonio. Renovamos contrato ya con Pepe, con FESIE, para el próximo curso, porque este ya lo hemos empezado, señal de que ya está el contrato firmado. Fíjate, que yo ya te podría decir, si fuera funcionario docente, ya me va a decir... Te podría decir que me jubilo, sí, porque ya he cumplido 60 años. Sí. Pero como no soy funcionario docente, aunque soy docente, sí, no me puedo jubilar, ni jubilar parcialmente hasta los 63. Ajá. Y como cualquier trabajador, como tú mismo. Sí. Y la jubilación definitiva a los 65. Exactamente. Si fuera docente, envidia sana, evidentemente. Sí. Con 60 años te diría, ya no vengo más porque estoy jubilado. Pero nos quedan todavía unos años, ¿no? Sí, nos queda igual que a ti. Yo a los 63 podremos acceder a la jubilación parcial. No, yo voy a estar aquí hasta que me echen ya. Hasta que te echen, pues ya está. Hasta que me echen. Yo no tengo ninguna prisa. Perfecto. No tengo ninguna prisa. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Gracias. Y a vosotros. Señores, cambiamos ya en la recta final del programa. Joven talento, se llama Alejandro Antonio Salvador. Estudia doble grado de ingeniería y, como les decía,
pues hoy mismo ha empezado un periodo de formación con el gigante de la electrónica y la telecomunicación, como es Huawei, y hoy va a estar aquí con nosotros, estudiante en la Politécnica, la Escuela Politécnica Superior de Linares. Con él hablamos después de 3 minutos de publicidad.